Qué hermoso es alabarle, ¿verdad? Nos gozamos también junto con usted. Puede tomar su lugar, por favor. Buenas noches a todos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la oportunidad nuevamente, ¿verdad?, de poder estar aquí, ¿verdad?, ante su presencia, alabando al Señor, ¿verdad? Qué hermoso es estar, ¿verdad? Sé que el Salmo, ¿verdad?, qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque ahí el Señor envía su bendición y la vida eterna. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio con este servicio. En la noche les damos la bienvenida a Casa de Oración, a todos los que nos ven por el Facebook, sean bienvenidos, y todos los que están aquí presentes de igual manera, les damos la bienvenida. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Todos somos de casa, ¿verdad? Bueno, les informamos que los días martes a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, y jueves a las 7 de la mañana y domingos a las 8:15 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos como hermanos. Somos Casa de Oración Milpalta. Estamos invitados, hermanos, a participar en la oración. Yo sé que cuesta, ¿verdad? Pero es una necesidad, ¿verdad? Poder estar aquí apartando un poco de nuestro tiempo para venir a interceder por las necesidades que hoy vivimos, ¿verdad? Que vive la iglesia. Es bueno estar aquí intercediendo por ella. Estamos invitados los días martes, es en la tarde a las 7, y el día jueves en la mañana, el día domingo. Yo creo que el día domingo todos podemos asistir, ¿verdad? Que es el día del Señor. Bueno, les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Camino de Santidad. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que los días sábados a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para la estancia a iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable. Deberá traer su cubrebocas y careta. Deberá traer agua, lunch. Y bueno, no se permite la estancia a personas adultas, solo se deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa, y asimismo se les entregará a sus hijos al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla.
Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Primera y Segunda Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. También les informamos que el próximo domingo 28 de noviembre daremos gracias a Dios por el segundo aniversario de Casa de Oración Milpalta, para lo cual contaremos con la visita de los pastores Marco y Leti Rodríguez de Casa de Oración Cuautla, Morelos. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar, Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook, YouTube, de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y a continuación vamos a orar. Hermanos, si gustan ponerse de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57, en el versículo 15 le vamos a dar lectura. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Este va a ser el tema que hoy vamos a recibir. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder comprender, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos habla a través de este versículo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia dándole gracias primeramente
primeramente, Padre, por la vida que usted nos ha prestado en este día. Señor, le damos gracias por su cuidado, por su protección que usted nos ha brindado, Señor. Y en esta noche, Padre, nos acercamos a su presencia con este propósito, Señor, de ser ministrados en esta noche con su palabra. Le pedimos, Padre, de su ayuda, le pedimos de su Espíritu Santo, que Él sea el que esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, que nos esté guiando a conocer toda la verdad, Señor. Ayúdenos, Padre. También le pedimos por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, que usted siga obrando en su vida, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, que usted siga iluminando su mente, su corazón, Padre, que usted siga revelándole su palabra, que usted le siga hablando, Señor, y que usted nos hable a través de Él en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de ministración en la alabanza. Y el Señor es bueno y misericordioso, que ministra nuestros corazones, ¿verdad? Con su palabra y nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así sea. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y estamos con la serie El Camino de Santidad, y el tema de hoy lleva por título Dios habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por favor, acompáñenme al libro del profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Dice así la escritura, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y ¿quién? Y sublime, y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, yo quiero comentarte un poquito sobre este libro del profeta Isaías. Este libro fue escrito precisamente por este profeta de Dios. Un profeta de Dios en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Y fue escrito por él, por el profeta Isaías, un profeta de Dios. Su nombre significa Jehová es salvación. Eso significa Isaías. Jehová es salvación. Y este libro se escribió entre los años 740 y 681 antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es mostrar que la salvación se otorga únicamente por la gracia y la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y no por las buenas obras de la carne. También otro de sus propósitos es corregir, es consolar y dar salvación al pueblo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Porque Isaías 53 habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Sí lo hemos leído, ¿verdad? Todos Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Entonces, fíjense desde qué año se profetizó de nuestro Señor Jesucristo. Los destinatarios principalmente es el pueblo de Israel. Esos son los destinatarios de este libro. Ahora, cuando llegamos nosotros al capítulo 57, quiero decirles que este capítulo nos deja ver en medio de todo el pecado y opresión, ¿sí?, que los piadosos son barridos o son quitados de en medio de esta situación que se está viviendo, aunque desde el punto de vista humano a nadie le importe, ¿no? ¿Cómo lo vas a quitar, no? Si ya está pecaminoso, ya está sucio, ¿no? ¿Para qué lo dejas? ¿Para qué lo quitas? Perdón, ahí déjalo. Pero a Dios sí le importa, hermanos.
¿Por qué? Porque Él libra a los piadosos de la aflicción y los introduce en paz y descanso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen así sea? Así sea, ¿verdad? Por eso es necesario ver cómo estaba la condición del pueblo de Israel. Y vayamos a Isaías 57:1, por favor. Dice ahí la escritura: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado ¿quién? Fíjense, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de ¿quién? De Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicación. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Pregunta: ¿a quién le está hablando Dios por medio del profeta Isaías? Al pueblo. Estando aún el pueblo de Dios, quiero decirles, en el exilio, porque acuérdense, el exilio fue que fueron desterrados desde Jerusalén por el ejército babilónico y fueron llevados a Babilonia. 70 años de esclavitud, de cautiverio. Y ahí estaban pasando las situaciones. Mas sin en cambio, ¿qué podemos ver? Que estando el pueblo de Dios en el exilio, había algunos que seguían con sus prácticas idólatras, mostrando su infidelidad a Dios. Eso era lo que estaba pasando. O sea que aquí nos deja ver que algo estaba pasando en el corazón de cada uno de los creyentes del pueblo. Porque todavía seguían practicando su infidelidad ¿a quién? A Dios, y burlándose del Señor, y había fornicarios y había adúlteros, y se volvían rebeldes y mentirosos. ¿Por qué? Porque ardían de lascivia. Recordemos que la lascivia es satisfacer todo deseo sensual. Eso hablamos el domingo, ¿verdad? El significado de lascivia, toda sensualidad, pero esos que nada más viven para satisfacer sus placeres sensuales, eso es lascivia. Entonces esos son los que no tienen ¿a quién? A Cristo, al Espíritu de Dios, ¿verdad? O el Espíritu de Cristo, dice Judas, ¿verdad? Que esos son los que causan ¿qué? División. Los que no tienen al Espíritu. Entonces, fíjense, había quienes dentro del pueblo ardían de lascivia, pero en el culto de los árboles, y sacrificaban a sus hijos a Baal. Baal era un ídolo, y Moloch también. O sea que, fíjense, nos deja ver que en el pueblo de Dios, en el corazón de ellos, había ¿qué? Idolatría. Porque todavía estaban ofreciendo sus sacrificios ¿a quién? A Baal y a Moloch. Ahora, todo era esto una relación adúltera con ídolos en sus templos. Ahora, vamos a reflejarnos un poquito. Tenemos que examinarnos esta noche, porque nosotros le cantábamos al Señor que nos tocara esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Yeah, vamos a examinarnos. ¿Sabes que cuando nosotros, dice Jesús, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón? O sea, si tu tesoro no está en las cosas de arriba, entonces ¿en cuáles cosas está? Ahí está tu corazón. O sea, si tú le das más tiempo, más dedicación, más esforzarte, más a las cosas de abajo que a las cosas de arriba, entonces tu corazón está ahí abajo. Y entonces has levantado un ídolo en tu corazón, en este templo que de quién es, de Dios.
Dios, este cuerpo es templo de Jehová, dice Pablo a los Corintios, ¿sí o no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vosotros sino de Dios? Yo no estoy diciendo, fíjense, vamos a hacer un equilibrio. La Escritura nos lleva a vivir un equilibrio. Yo no estoy diciendo que en algún momento te puedes tropezar porque te descuidas. Pero ya que continuamente estés practicando eso, entonces sí ponte a pensar, Señor, ya permití en mi corazón levantar un ídolo. Ya lo hice. Ayúdame. Ahora vayamos al versículo 7, por favor, Isaías 57:7. Sigue hablando el profeta, dice: sobre el monte alto y espinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que le veías. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Qué nos deja ver esto? Que el pueblo fornicaba y adulteraba con los ídolos en los templos. Eso es lo que nos deja ver. En lugar de escribir la ley de Dios en los postes de las puertas, como lo había dicho el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Dice así la Escritura: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ¿qué? Fíjense la orden que nos está dando el Señor, que debemos de poner sus palabras ¿en dónde? En nuestro corazón. Ahora yo quiero decirte algo. Para que se nos forme un hábito disciplinario en la vida natural, tenemos que estarlo practicando mínimo 40 días o 45. Diario, continuo ese hábito, para que se haga un buen hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Ahora, ¿tú crees que si nosotros leemos la palabra nada más un día a la semana, se va a quedar ahí? Tenemos que ponerla cada cuándo. Diario se tiene que formar un hábito, diario. Pastor, pero yo lo intenté esta semana y leí 3 veces, 4 veces a la semana y resulta que después me tropecé, caí en desobediencia, pastor. Vuélvelo a intentar, camina. Sigue hacia adelante. Sigue trabajando en poner las palabras de nuestro Señor en tu corazón, en tu alma. Átalas como señal en tu mano y serán por frontales en nuestros ojos. Hay momentos que, mira, llega un momento en donde, yo no sé si te ha pasado, pero al menos a mí sí me ha pasado, donde percibo de parte de Dios estar escribiendo unas hojitas con textos bíblicos y ponérmelos en la bolsa del pantalón. Y cuando ando fuera de la casa, me lo llevo y ando así con el texto. Y lo saco de la bolsa y lo leo y estoy trabajando en memorizarme el texto. Y ya que me lo memorizo, ahora lo empiezo a meditar palabra por palabra. Por ejemplo, voy a poner una ilustración. ¿Cuántos se acuerdan del primer texto bíblico que se aprendieron cuando llegaron al Evangelio? ¿Sí se acuerdan de él? ¿El primero que aprendieron? Bueno, yo, gracias a Dios, yo me aprendí 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque estamos en este cuerpo, no militamos según qué. O sea, un militar, ¿qué hace?
diario practicar lo mismo, ¿sí o no? Ahora, no militamos la carne, no practicamos diario las obras de la, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Dice ahí Pablo. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Acá se levantan las fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién. Ahorita cantábamos a la alabanza, ¿no? Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Estoy trabajando en aplicar Deuteronomio 11:18. Por tanto, podrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y termina el versículo de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Tienes que trabajar en algún momento para poder caminar. Tuviste que caerte, pero ya caminas en lo natural. Ahora en lo espiritual tienes que seguir caminando. Levántate, ve a Cristo. Señor, fortaléceme, ayúdame a seguir caminando, a mantenerme firme cuando vengan las situaciones. ¿Sabes que eso te ayuda para no tener ídolos en el corazón? Eso nos ayuda. Pero si te caíste y no vas a Cristo, y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, y no vas al Señor, quiero decirte que tu carne te está ganando. Eso es lo que pasó con el pueblo, les ganó la carne. Y empezaron a meter ídolos de Baal en su corazón. La carne es puro deleite y puro placer. Y dice el versículo 20 de Deuteronomio: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus casas? 2. ¿Y los demás? ¿Tienen textos bíblicos ahí en su casa? Mira, yo tengo en el refrigerador uno que dice Salmo 107, versículo 20. Y envió su palabra y los sanó y los libró de ir a la ruina. Y de repente cuando ando así, haciendo las cosas en la casa y esto, y voy a abrir el refrigerador y me quedo, Salmo 107, me estás hablando. De eso nos ayuda. Son como señales para que te ayuden. ¿Sí me explicó? Dios no se equivoca. ¿Saben por qué lo hace Dios? Porque sabe que se nos olvidan las cosas. ¿Por qué creen que Dios escribió la Biblia? Bueno, utilizó a sus santos hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Y no fueron hombres comunes, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque sabe Dios que al hombre se le olvidan las cosas, para recordárnoslas. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos, ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Pero quiero decirte algo, amado, que cuando Dios está usando al profeta Isaías en el capítulo 57, en los versículos que leímos ahorita, aún el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que dice Deuteronomio. No querían, decimos nosotros los mexicanos, no querían chambear, trabajar, para los que nos escuchan ahí en el Facebook, no querían trabajar con aplicar este mandamiento de Deuteronomio, o el de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está y entonces dice: harás prosperar tus. ¿Por qué a veces nuestros caminos no prosperan? ¿Se han preguntado por qué? En la mañana, en el servicio de oración, yo les decía a los hermanos, aquí hay un hermano que conoce de albañilería y de construcción de casas, y yo le decía: ¿saben que para poder construir una casa hay reglas también?
Y le preguntaba, ya me decía, no, pues primero se mide el campo, ¿verdad? Me había dicho. Se mide el campo y luego se escarba y luego para meter cimientos, ¿no? Donde vas a levantar. Fíjense, hay reglas. Y luego ya de ahí se meten los cimientos y se empieza a sobreedificar. Ahora, si tú empiezas a edificar conforme a las reglas, ¿cómo va a quedar la casa? Bonita, bien. Pues haz de cuenta que tu vida es una casa. Si tú las reglas sirven para proteger, para cuidar, para que la casa se vaya bien construida. Pero si nosotros no queremos utilizar las reglas para construir el día de hoy nuestra casa, o si mañana Dios nos permite vida y yo no quiero utilizar las reglas de Dios para construir mi vida, ¿cómo se va a ir mi vida? ¿Bien o más o menos? Más que más o menos que menos. O sea, tenemos que darnos cuenta que Dios nos dejó reglas. Ahora el pueblo de Israel se había olvidado de los mandamientos de Dios, hermanos. Había dejado de aplicar las reglas. Llevaban las ofrendas y los regalos al rey Moloch y enviaban embajadores al Seol en busca de nuevas abominaciones. Fíjense hasta dónde llegó el pueblo de Dios. En la semana yo leía el segundo libro de Reyes y ahí leía en uno de los capítulos y decía cómo el pueblo, cuando había sido sitiado por el enemigo, empezaron, cuando en aquel entonces Dios permitía que los enemigos se levantaran porque el pueblo se olvidaba de quién, de Dios. Caían en autosuficiencia, se autoconfiaban, dijéramos nosotros los cristianos, ahora en la era actual. Y entonces se levantaban los enemigos y venían sobre ellos y empezaba la escasez, porque ya no entraba nadie ni salía nadie, porque afuera estaban los enemigos y adentro estaba el pueblo, protegiéndose de que no entraran los enemigos. ¿Y qué sucedía? Pues pasaba el tiempo y se acababa el agua y se acababa la comida. ¿Cómo creen que estaban ellos? Les voy a decir algo, dice el libro de Reyes, que llegaron hasta matar, se pusieron de acuerdo las mujeres. Matamos a tu hijo hoy, nos lo comemos y mañana matas tú al tuyo para que nos lo comamos. Llegaron a caer hasta en canibalismo. De verdad. ¿Han leído el libro de los jueces? Lean los 3 últimos capítulos de los jueces y ahí se van a dar cuenta cómo una de las tribus de Israel mató a una mujer y la despedazó y anduvieron. Era la mujer de uno de los de la tribu de Israel, que ellos venían, los de la tribu venían a sacar al varón porque querían tener intimidad con el varón. Y el Señor que los había hospedado en su casa les dijo, no, si quieren les doy a mis hijas y a las mujeres, pero a ellos no, a él no. Y le tuvo que entregar a la mujer de este varón. No, hombre, yo cuando leí la historia yo no me la creía. Yo decía, a tal grado llegó el pueblo de Israel, sí, porque se olvidaron de quién. Y cuando el pueblo, en el segundo libro de los Reyes, se levanta la lepra en medio estaba sitiada la ciudad y hay lepra, y entonces los leprosos piden de comer y no les daban. Y los leprosos, ¿saben qué hicieron? Se escaparon y salieron a ver si conseguían algo aunque los mataran. Pero querían comer. Y cuando llegan al campamento del enemigo, ¿qué creen? Resulta que los enemigos se habían escapado, se habían echado a correr porque Jehová había hecho grandes señales para que los enemigos huyeran, y empezaron a comer los leprosos. Y después de unos días dicen, oigan, pues vayamos a avisarles a los que están allá adentro porque si no se van a morir. Y fueron y les avisaron y el pueblo incrédulo no creía. Hasta que decidieron decir, bueno, ok, vamos a ver. Y ya que salen de ahí de su ciudad para ver si era cierto, y sí. Ahora fíjate, ¿qué sucede? Resulta que tienen de comer y comen y se salvan, Dios los salva, pero el problema es que fueron malagradecidos, no dieron las gracias a quién. ¿Quieres un ejemplo en el Nuevo Testamento? Los 10 leprosos, ¿cuántos fueron agradecidos? Y por ese agradecimiento alcanzó la salvación. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha provisto? ¿Y por qué nosotros somos malagradecidos?
Porque hay ídolos en el corazón. Porque estamos permitiendo que se levante un ídolo en mi corazón. Puede ser el ídolo tu casa, tu trabajo, el afán. El domingo decíamos nosotros, ¿no? Que nosotros debemos de cuidar que el afán y las riquezas de este mundo no ahoguen la palabra de Dios. Lo dice Jesús en la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que está ahogando en tu corazón la palabra de Dios que no te permite ir a más? ¿Has levantado un altar a Baal? ¿O a Moloch o a la imagen de Acera? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Dice el versículo 11, vayamos a Isaías 57, 11, por favor. Y el pueblo, fíjense que antes de leer ahorita Isaías 57, 11, quiero decirles que aún después de haber quedado exhaustos a causa de su disipación, no se rendían a Dios, sino que al parecer recuperaban nuevas fuerzas y seguían adelante con mayor maldad. Seguían practicando lo mismo. El pueblo de Dios, amados hermanos. Dice el 11, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? ¿Ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento un soplo, los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo, ¿qué dice? ¿Quién? El que confía en Jehová. El pueblo ya no tenía temor de Dios porque mentían, robaban, adulteraban, fornicaban, cometían idolatría y no tenían lugar para Dios en sus pensamientos. Habían perdido toda clase de respeto. ¿A quién, hermanos? A Dios. Pero Él expondrá su justicia propia y sus pecados, y sus ídolos no les ayudarían, sino que les fallarían por completo. Pero dice aquí, fíjense, en el último versículo, en el 13, dice: cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los llevará el viento como un soplo. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Es decir, pero los cautivos que confían en Dios serán puestos en libertad. Eso es lo que les está diciendo. Los cautivos, mira, a veces somos cautivos hasta los padres son cautivos de los hijos. Te voy a decir por qué. Porque el padre no tiene la capacidad de discernir cuando el hijo lo está manipulando y le permite usar el celular a altas horas de la noche. ¿Salgo de internet? Y así puedo poner muchas otras ilustraciones también. Ahora, nosotros tenemos que reflexionar de qué estoy permitiendo caer en el cautiverio de algo que no le agrada a Dios. Estoy permitiendo caer en el cautiverio de estar mintiendo constantemente para que yo pueda sacar ventaja de lo que a mí me conviene. Estoy permitiendo el robo constantemente en mi vida, en mi familia, o en mi casa, o en la congregación, o en la calle, para que yo pueda nada más, como dicen por ahí los AA, ¿no? Puro yo, luego yo, y después ¿quién? Luego yo, pues el yo. Estoy permitiendo ser cautivo de la inmoralidad sexual y constantemente me dejo seducir y arrastrar por ella. O sea, tengo que ser honesto esta noche con el Señor, porque no tiene caso que nosotros vengamos aquí y escuchemos un sermón y no seamos honestos con el Señor. Tengo que abrir mi corazón y decir: me he dejado cautivar por las riquezas, Señor. Me he dejado cautivar por mi negocio, por el trabajo, por la fábrica, por el carro, por la casa, Señor. Me he dejado cautivar por eso. Quiero ser libre. ¿Sabes que Pablo le dice a los Gálatas? Dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres, y no estén sujetos otra vez al yugo ¿de qué? De esclavitud. Mira, en algún momento el enemigo te va a querer seducir y engañar.
Es muy astuto, hábil, acá, trabaja en la mente cuando se lo permitimos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, dice la palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero cuando nos descuidamos, nos puede pasar lo que Pablo le dijo a los corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? Astucia quiere decir habilidad para hacer lo malo. Es astuto si nosotros nos dejamos. Ahora, ok, estoy de acuerdo, pastor, ya me pasó, ya la regué, como decimos nosotros los mexicanos. Me descuidé, pastor. Ok, ya te diste cuenta que te descuidaste, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir dejando que siga usando su astucia para mantenerte cautivo y engañado en eso? ¿O quieres corregir? No lo soy. Queremos, amén, yo también. Mira, quiero decirte, todos estamos en un proceso de santificación. En el caminar cristiano con el Señor. Y depende de nosotros qué tanto nos queremos santificar. ¿Te das cuenta que estás haciendo lo incorrecto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender a hacerlo lo correcto. Y no permitas más el cautiverio. Algunos están cautivos de la pereza. Les cuesta trabajo. Es de verdad, les cuesta trabajo levantarse temprano a orar. Ahora, Dios no nos está condenando, ni yo tampoco los estoy acusando, claro. Nada más estoy exponiendo que lo que a veces nos puede pasar, te lo digo porque a mí me pasó. En algún momento, cuando yo me estaba formando la disciplina para aprender a tener el hábito de orar, me costó trabajo. A veces me quedaba dormido en las oraciones. Según íbamos a orar y de repente yo estaba, se me dormía el gallo, como dicen por ahí. Pero gracias a Dios hoy ya no. Ya se formó ese hábito. Es más, quiero decirte que a veces yo no pongo despertador para levantarme, el Señor me despierta. Gracias a Dios, es Él el que nos ayuda. Pero porque está viendo nuestro ¿qué? Corazón. Nuestro corazón, que anhelamos y deseamos de Él. El pueblo ya no tenía temor de Dios. Pero aquí se ve la misericordia. Pero los cautivos que confían en Dios serán puestos en libertad. ¿Cuántos quieren ser puestos en libertad de algún cautiverio? Así es, por eso estamos aquí esta noche. Por eso le cantábamos hace rato: tócame. Y decía el ministro de alabanza, Señor, o la hermana que estaba ministrando en la alabanza decía: Señor, que no salgamos igual que como entramos, que salgamos diferentes. Y yo quiero decirte que Dios nos está confrontando esta noche porque está esperando a que nosotros hoy le demos una respuesta. Él te va a levantar. Quiero decirte que Dios bendice el esfuerzo. Él te va a levantar. Él está viendo tu corazón y mi corazón, y está viendo que el anhelo de nuestro corazón es darle la respuesta que Él nos está pidiendo. Que nosotros decidamos quitar todo ídolo de nuestro corazón, que le demos el primer lugar que le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. A Él le pertenece el primer lugar. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y le cantábamos: en la intimidad de mi corazón, háblame, Señor. Pues quiero decirte que nos está hablando. Nos está hablando esta noche. Y llega el versículo 14, Isaías 57, 14. Y dirá, fíjense: los que confían tendrán la tierra por heredad y poseerán su santo monte, dice el 13. Ahora paso al 14. Y dirá: allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Miren, cuando el profeta Isaías dice allanar, significa despeja el camino, quita el tropiezo, quita la piedra que te está haciendo tropezarte, quítala. Retira las malas inclinaciones de tu corazón, hazlas a un lado. Esas malas inclinaciones de tu corazón que bloquean el paso de la redención con el arrepentimiento. Proverbios 4:26, por favor. Proverbios 4:26.
Dice así: examina la senda de ¿qué? De tus pies. Fíjense que cuando estaba yo en la escuela de la media superior, llevé una materia que se llamaba taller de electrónica. Y, híjole, la verdad es que el profe nos ponía a examinar los diagramas, y eran diagramas grandísimos de las televisiones, pues a ojo de así natural, pues no lo alcanzas a ver, para ver de qué microamperaje eran los fusibles, los LEDs, no, pues teníamos que agarrar la lupa. ¿Para qué? Para examinar bien y poder ir a comprar las refacciones y reparar el aparato. Entonces, lo mismo es que lo que nos dice el Señor: examina la senda de tus, o sea, examina tu caminar, nos está diciendo. ¿Cómo has estado caminando en estos días? En este día también, ¿cómo has estado caminando? Y todos tus caminos sean ¿cómo? Rectos. La palabra rectos habla de algo justo. Todos tus caminos sean justos. Ok, pastor, me di cuenta que cometí algo injusto. ¿Qué es lo que debo de hacer? La Escritura dice que debes de corregir eso. ¿Para qué? Para que se haga recto tu camino, se haga justo. Si ofendiste con tus palabras a alguien, tienes que ir a pedirle perdón. Y estás enderezando tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Si robaste a alguien, tienes que ir a pagarle lo que hiciste. Pedirle perdón y pagarle. Si le mentiste a alguien, tienes que hablarle ¿qué? Tenemos que aprender a hacer nuestros caminos rectos, justos, hermanos. Y dice el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie ¿de qué? Del mal. Aparta. Los pies simbolizan el caminar. Aparta tu caminar del mal. Todas las veces que te das cuenta que te estás siguiendo al mal, Señor, ayúdame ya, vámonos a un lado. Tengo que aprender a hacerme a un lado. Todos tenemos una batalla interna, por eso decía Pablo que tenemos la batalla de la carne contra el espíritu. Y en algún momento, cuando tu carne te está ganando o te gana, entonces es como por ahí dijéramos nosotros, ¿no? Cuando vas caminando y está lloviendo en temporada de lluvias, y ya ven que de repente aquí en Milfalta pues hay calles que son todavía empedradas y de tierra, ¿sí o no? Y de repente no se ve, nada más se ve el agüita y andas hasta brincando, y cuando ves, ¡chin!, ya se hundió tu pie y ya te llenaste de lodo, ¿no? ¿Y qué haces inmediatamente? Pues lo sacas de ahí, ¿no? Y dices, ¡ay, ya me ensucié! Y llegas a tu casa y inmediatamente, ¿qué es lo que haces? Te limpias, te quitas la ropa y te bañas, te aseas. Igual es lo mismo. En el momento que en el día de hoy o de estos días te diste cuenta que te ensuciaste, ¿qué tienes que hacer inmediatamente? Limpiar. Por eso es allanar, despeja el camino, quita el tropiezo, retira las malas inclinaciones de tu corazón que bloquean el paso del arrepentimiento continuo. ¿Sabes que cuando nosotros no somos honestos con Dios, hasta el pecado nos endurece? Endurecer del corazón significa ser insensible a la voz de Dios y ser insensible a las necesidades de ¿quién? Sí, amado hermano, sí, es cierto. Yo estudiaba esta parte de la Escritura cuando habla en Hebreos de no endurezcáis vuestro corazón. Yo le decía al Señor, ¿qué significa dureza de corazón? Y el Señor me decía, ven a investigar al diccionario y vas a ver. No, pues me di de topes, hermanos. Y yo dije, Dios mío, ayúdame. ¿En cuántas ocasiones yo he sido insensible a tu voz y no he hecho caso de ella, a tu palabra? Y eso me ha llevado a ser insensible a las necesidades de mi esposa. Y luego si le sigo, pues me lleva a ser insensible a las necesidades de ¿quién? De mis familiares. Y si le sigo, a las necesidades de mis hermanos en la congregación. Por la dureza de a causa de vuestro pecado. Por eso el escritor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Antes exhortar, dice, para no apartarnos del Dios vivo. Dice, antes exhortándonos día con día los unos a los otros. Mira, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 11, 12 y 13. Porque los veo así como que, ¿de dónde está diciendo el pastor esto? Hebreos capítulo 3, por favor. ¿Sí?
El del 12, por favor. Habla del reposo por el pueblo de Dios. Vamos a leerlo desde el 7 para que el Señor nos hable bien clarito y no digamos, no me habló bien el Señor. No, sí nos habla. Hebreos 3:7. Por lo cual dice, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No sean insensibles, nos está diciendo el Señor a nosotros esta noche. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años vieron las obras de Dios este pueblo? 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté con esa generación. ¿Pero por qué? ¿Por qué se disgustó con esa generación? Vamos a seguir leyendo. Y dije, siempre andan vagando ¿en qué? Ahí está, ¿por qué se disgustó? Porque no trabajaron en aplicar Deuteronomio, que tenían que poner la palabra de Dios en vuestros corazones. Y andaban vagando siempre ¿en qué? En sus corazones. Y no han conocido mis. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahí viene la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo ¿de qué? Para apartarse ¿de quién? Y dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Cada cuándo? Mira, esta palabra de exhortar tiene el sentido de ayudarnos a volver en sí cuando nos damos cuenta que tu hermano pecó contra ti o contra otra persona, pero te diste cuenta, ayúdalo a volver ¿en qué? Aplica Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de. Sí. Pero a veces como buenos cristianos y buenos mexicanos, no cambia. Y ni siquiera a veces somos capaces de hacer una oración por él para pedirle a Dios misericordia, que lo ayude a ser restaurado. Y dice que nos debemos de exhortar los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Para que ninguno de nosotros, ¿qué dice? Se endurezca. ¿Por qué? ¿Por qué viene el endurecimiento de corazón? ¿Por qué causa? Por el engaño del pecado. No, el pecado nos engaña, hermanos. El pecado en nuestro cuerpo nos engaña, porque nuestro corazón, ¿cómo es, amados hermanos? Dice Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El pecado nos engaña, el pecado que viene de nuestro propio corazón, el pecado que viene del mundo y el pecado que viene de Satanás por el engaño. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante es para nosotros darnos cuenta que el diario debemos de vivir una vida de allanar, hermanos? Y luego regreso a Isaías 57:14. Barrer, ¿qué dice? Ayúdenme, hermanos, por favor. No, 57:14. Barrer el camino. ¿Qué significa barrer el camino? Pastor, yo diario barro mi casa, la banqueta de mi casa todos los días. No, de ese camino no está hablando. Habla de que prepares el camino ¿para qué? Para volverse en otra dirección. Como cuando te preparas para ir a algún lugar. Esta preparación que está hablando aquí Isaías de barrer el camino, tendría que manifestarse en el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando cuando se cumplió la profecía de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que le dijo que este hombre haría volver el corazón de los padres hacia quién y de los hijos hacia quién. Barrer el camino habla de prepararse para volverse en otra dirección, y esto habla de arrepentimiento. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento habla de metanoia, cambio de dirección. Ya me di cuenta que estoy actuando mal, ¿qué debo de hacer? Cambiar barrer el camino.
Y luego dice Isaías, regreso a Isaías 57:14. Después de barrer el camino, ¿qué tenemos que hacer? Quitar los tropiezos del camino. El tropiezo es aquello que sirve como un estorbo o impedimento o un obstáculo. ¿Han visto las carreras de atletismo con obstáculos? La carrera de vallas. Está tremendo, ¿no? Porque tienes que saber dar la zancada y luego brincar al otro paso. Y si no lo sabes hacer, ¡pum!, te vas, pero a veces ni las manos metes. Y luego si la pista es de tartán, quedas todo quemado. No raspado, te quema, como es como goma, pero te quema. Entonces, qué importante es nosotros aprender a quitar los tropiezos, ¿sí? El tropiezo es aquello que sirve como estorbo, impedimento para hacerte caer. Esa es la intención que tiene. En el Antiguo Testamento el pueblo mismo se puso tropiezos en su corazón. Él mismo puso tropiezos y eso lo llevó a ser cautivo, a ser infiel a Dios. Dios quería que la casa de Israel no se desviara ni a derecha ni a izquierda, sino que fuera en pos de quién, hermanos. Ni se contaminara más con todas sus rebeliones, sino que fueran por pueblo y Él les fuera por Dios, dice Jehová el Señor. Miren, el juicio que viene contra los idólatras, Ezequiel 14:1. Vamos a leerle tantito porque esto está muy bueno. Entonces dicen amén. Ya nos está hablando el Señor, ¿verdad? Ya nos está haciendo ver cómo estamos, gracias a Dios. A veces no alcanzamos a ver, pero para eso venimos a este lugar, a reflejarnos con la palabra y que el Señor nos muestre cómo estamos. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta, dice Ezequiel 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Sí, dice así, pero estoy leyéndoles en otra versión, creo. ¿Sí? Y se sentaron delante de mí, está diciendo el profeta Ezequiel. Imagínense, ¿no? Vienen los ancianos del pueblo de Israel y se sientan delante del profeta. Inmediatamente en ese momento dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Versículo 5, Ezequiel 14:5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ¿qué? Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: conviértanse, vuélvanse de sus ídolos y apártense vuestro rostro de todas sus abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntar por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, dice, y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabrán que yo soy ¿quién? Jehová. Pero todo eso era para que el pueblo de Dios se diera cuenta quién es Jehová. Todo esta disciplina que iba a traer Dios al pueblo de Israel era para que se dieran cuenta quién es Jehová. Se habían olvidado de quién era Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado, capítulo 14, versículo 9, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de ¿quién? Ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová ¿quién? Señor. ¿Sabes qué había en el corazón de ellos? Ellos mismos habían puesto tropiezo en su corazón. Ahora, mira, nosotros mismos
tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha dado libre albedrío, ejercer nuestra voluntad de decisión. Yo mismo tengo que darme cuenta cuando estoy decidiendo por las cosas de Dios o cuando estoy decidiendo por las cosas de este mundo. Y si yo decido por las cosas de este mundo, yo mismo estoy poniendo tropiezo en donde me voy a caer. Quiero decirte, nos vamos a caer. Juan lo veía en el Nuevo Testamento. Él decía: no amen al mundo ni las cosas de este mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él y se constituye enemigo de ¿quién? Como diciendo, no practiquen ni vivan como vive ¿quién? El mundo. El mundo vive afanado, vive turbado, vive autoconfiado, vive buscando sus propios placeres y sus deleites. Pastor, pero tengo ganas de salir un tiempo de vacaciones con mi familia. Ok, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debes de prepararte para poder ir de vacaciones con tu familia? Bueno, trabajas un tiempo y después preparas, ahorras, investigas en un lugar donde hay viajes y de turismo y dices, bueno, mi presupuesto es para esto, Señor, me alcanza para esto. Te previenes, te preparas, pero en todo ese tiempo estás orando, pidiéndole al Señor que te ayude, que si en su voluntad está y es tiempo de que tú vayas a descansar unos días, adelante. ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Pero, pastor, tengo ganas de irme de vacaciones el fin de semana y pues mi marido quiere sacar un préstamo ahí en Banco Azteca. Digo, bueno, está bien. Si ustedes quieren sacar un préstamo, está bien. Yo no les voy a decir que no lo hagan, pero sean un poquito más sabios. ¿Para qué es más? Hay que ver qué es más urgente y qué es necesario. ¿Es necesario irse de vacaciones? Sí. ¿Es urgente atender las cosas que faltan en el hogar o en la familia? Si hay algo urgente, ¿qué es mejor, hermanos? Díganme ustedes. O sea, atender lo urgente, ¿sí o no? O sea, a veces así es. Es que entonces no me puedo ir de vacaciones. Sí, te puedes ir de vacaciones, pero cuando aprendas a ser sabio y a administrar bien las cosas, y va a venir la cosecha, nada más que todo tiene su tiempo. No pongas tropiezo en tu corazón, te vas a caer. Yo me acuerdo que mi papá nos decía, es tremendo, pero Dios siempre avisa. Quiero decirte que Dios siempre avisa, nos avisa. Y cuando estaba yo chiquito, mi papá había comprado un tinaco de esos no de los rotoplas, de los otros, de los anchotes, ¿no? De los otros, ¿se acuerdan de esos? Y esa vez mi papá todavía no ponía la tubería hacia la instalación de agua en la casa, pero ya había llenado el tinaco con agua, y el tinaco tenía un tubo de acero salido así, como en L, por la parte de abajo. Y mi papá siempre nos decía, si van a subirse allá al techo, a mi hermano y a mí, no pisen en el tubo porque se va a romper el tubo y van a romper el tinaco. Y un día, el 24 de febrero, el día de la bandera, ¿verdad? Ya ven que hacen desfile de aviones y uno, ¡el avión! Y cada ratito mi papá nos decía, tengan cuidado, no, hombre. Todavía me acuerdo cómo nos fue ese día. Nos subimos al techo, mi hermano el mayor y yo, y a mí se me ocurre pisar el tubo. Él no, a mí sí, se me ocurrió pisarlo. No, que se truene todo el agua del tinaco, que se riega. No, hombre, ese día mi papá nos metió una disciplina tremenda que hasta el día de hoy me acuerdo, pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que me haya disciplinado. ¿Por qué? Porque yo puse el tropiezo ¿en dónde? En mi mente y en mi corazón, y pisé el tubo. ¿Y qué pasó? Sí, me caí. No, hombre, hasta mi hermana, me acuerdo que a mi hermana le tocó, ella ni siquiera andaba con nosotros y hasta mi hermana, pues es que mi papá estaba enfermo en cama y aún así se paró y nos disciplinó por lo que habíamos hecho. Nos fue como en feria, dicen los mexicanos. Yo creo que Dios nos está avisando. Has a un lado los tropiezos, barre el camino, allanar. O sea, ya te diste cuenta que te está llevando a tropezarte para que no le seas fiel a Dios y
que hay ídolos en tu corazón, hazlos a un ladito ya con el arrepentimiento. Créele a Dios que Dios te va a levantar y te va a fortalecer. Porque Él es quien sana todas tus dolencias, Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el salmista David. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense, eso es lo que decía el salmista David en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo Testamento. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Ya vieron el mismo atributo en el Nuevo y en el Antiguo? Fidelidad. Y hace ratito cantábamos, ¿no? Su fidelidad. Tú eres fiel en mí, Señor, y aunque infiel yo soy, lo sé. El Señor nos está hablando. Yo percibo de parte de Dios esta noche que Dios nos está diciendo: yo soy fiel con ustedes, pero tienen que hacer lo que le corresponde a ustedes. Hagan a un lado los ídolos de su corazón, bárranlos con el arrepentimiento, ábranse de corazón conmigo y yo los voy a limpiar y los voy a ayudar y los voy a sanar y los voy a restaurar y los llevaré a mi monte santo y a mi casa de oración y los recrearé, dice la Escritura. Y mi casa será llamada casa de ¿qué? Para todos los pueblos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así es, Señor. Den un aplauso al Señor. El Señor lo va. Lo que Dios nos está diciendo es que nos despojemos, que preparemos el camino, quitemos las rocas y las piedras que hay en nuestro corazón para que podamos volver de todo cautiverio. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y avanzo, con esto voy terminando. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Fíjense, está hablando su majestad. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? De los quebrantados. Aquí nos deja ver la inmensurable grandeza de Dios, ¿sí?, que se encuentra con la fragilidad del hombre. Fragilidad y necesidad. Porque yo reconozco que tengo necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén que tenemos necesidad de Dios? Por eso estamos aquí. Dice el profeta Isaías que Dios dice que Él habita en la altura y en la santidad. ¿Y con el quebrantado de quién? Quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado quiere decir persona arrepentida. Anótale ahí con letras grandotototas. Persona arrepentida que confiesa su pecado y expresa su dolor y tristeza por el pecado. Eso es una persona quebrantada. Fíjense que yo estaba hace rato estudiando esto y me acordé de Isaías 53. Que él fue quebrantado, pero él no pecó, hermanos. Hay una alabanza que dice: quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Tanto amaste al mundo, Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre adoraré. Quebrantado fue. Él no merecía ser quebrantado. En él no habitaba el pecado. Pero sabes, lo hizo por amor a nosotros. Nosotros merecíamos el quebrantamiento que él experimentó. Por eso dice el salmista que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido su misericordia. Él está esperando a que verdaderamente nos quebrantemos delante de Él y que confesemos nuestro pecado y que expresemos dolor y tristeza y que le digamos: ¿sabes qué? Me duele haberte ofendido este día, Señor. En mi alma y en mi corazón lo siento, me duele, perdóname.
Yo necesito que tú me sanes, que tú me restaures, que tú me levantas, me fortalezcas en mi ser interior, Señor. Vuélveme a ti de todo corazón, Señor. Como el profeta Jeremías le decía, Señor, vuélvenos a ti, vuélvenos a experimentar tu gloria como en el tiempo de antes. Eso es lo que Dios está esperando de su pueblo, para traer libertad al cautivo. Un quebranto de corazón, no un quebranto de labios, un quebranto de corazón que te duele reconocer y que te da vergüenza que has pecado contra Dios. Y que le dices, Señor, perdóname. Lávame de todas mis iniquidades, de todas mis maldades, porque te he ofendido a ti, al Dios santo y sublime. He ensuciado mis vestiduras, Señor. Salmo 93, hermanos. Dice así: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esto experimentó el rey David, hermanos. Esto lo experimentó cuando Dios lo volvió, lo quebrantó y se convirtió a él. Cuando Dios le mandó al profeta Natán y le dijo, David, ¿qué harías tú si hay un hombre con 100 ovejas y el otro con unas 10 ovejas o una oveja y hay una fiesta, y entonces el que tiene 100 va y le roba al que tiene una para hacer la fiesta y atender a los invitados? ¿Qué harías tú? Y dice David, que muera tal hombre. Y le entró el celo santo a David y le dice el profeta Natán, ese eres tú, David. Es que has escondido tu pecado por un año, David. Por eso dices, cuando se estremecieron mis huesos, mientras callé se estremecían. Dice, pero dijiste en el Salmo 32, pero confesaré mi pecado a Jehová. Y David confesó su pecado y fue perdonado. Dios lo volvió, y David escribe en el Salmo 51, 17, miren, David experimenta la misericordia y el perdón de Dios, pero antes de experimentar la misericordia y el perdón de Dios, tuvo que experimentar el quebranto, hermanos, tuvo que experimentar verdaderamente ese dolor, ese arrepentimiento, esa tristeza por haber pecado contra Dios. Y escribe David en el Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cómo anda una persona con el espíritu quebrantado? A veces te encuentras con el creyente o el incrédulo. ¿Cómo estás? Pues no, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy mal. Estoy perdiendo en vez de ir avanzando. Y platicas con él y le dices, ¿qué te ha pasado? Mira, creo que he hecho las cosas mal, he tomado malas decisiones y me han venido mis consecuencias. Y Dios te hace ver que está quebrantado por causa del pecado. ¿Qué necesita ese hombre? Necesita que Dios lo perdone, que Dios lo levante, que Dios lo sane, lo restaure. Es Dios preparando el corazón del hombre. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu quebrantado, el espíritu de los humildes. El humilde es aquella persona que tiene un comportamiento y actitud dócil y obediente y sumisa, que no lleva soberbia, que no dice, ya sé cómo voy a hacer las cosas, voy a salir adelante de esta manera. Discúlpame, amado hermano. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nos fiemos de Jehová con todo nuestro corazón, pero muchas veces queremos resolver los problemas en nuestra propia sabiduría humana. Que cuando las cosas no nos salen, entonces es cuando viene el quebranto, cuando viene la humillación y dices, Señor, ya me rindo. Te pones dócil y le dices, quiero ser obediente, quiero ser sumisa, ya no quiero tener soberbia en mi corazón, Señor. Ya no quiero tener autosuficiencia, ya no quiero autoconfiarme de nuevo, Señor. ¿Sabes que el rey Nabucodonosor experimentó el quebranto de parte de Dios?
Cuando tuvo la visión y el Señor usó la vida del profeta Daniel para revelarle la visión y le dijo claramente que tenía que volver sus caminos. Que le dijo el profeta Daniel al rey que aceptara su consejo que le estaba dando porque necesitaba redimir sus pecados, redimirlos con la justicia de Dios y sus iniquidades, haciendo misericordias para con los que él mismo había oprimido, pues tal vez eso lo iba a prolongar de su tranquilidad. Y dice que se estaba paseando, al cabo de varios meses andaba paseado por el palacio real de Babilonia, y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? A veces no lo decimos, pero con nuestros hechos lo hacemos, lo manifestamos. Mi casa, mi carro, mi familia, mis vacaciones. ¿Sabes que somos simple polvo? Somos polvo delante de Dios, lo somos. El Señor nos pone una prueba y de repente nos viene la prueba y no pasamos la prueba y de repente somos quebrantados y dice: Señor, perdóname, no la pasé, caí en la prueba, en la tentación, perdóname, Señor. Reconozco que soy polvo, que me hace falta sabiduría de lo alto, lo reconozco, Señor. A Nabucodonosor le fue quitado su reino, se lo quitó el Señor, se lo quitó por no ser un buen administrador de lo que Dios le había dado. Dios lo había usado como copa en su mano para traer disciplina a su pueblo Israel, pero él abusó de la autoridad que le había dado Dios. ¿Sabes que nosotros abusamos de la autoridad que Dios nos da cuando no administramos bien las cosas, cuando Dios nos las está pidiendo? Hay un tiempo para todo, amado hermano. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para gozar, hay un tiempo para quebrantarse delante de Dios, hay un tiempo para venir con el Señor y estar con Él. Hay un tiempo para agarrar y decir: Señor, vengo a que me ayudes a quitar todo tropiezo e ídolo que está en mi corazón estorbándome, porque eso no me deja avanzar y serte fiel en el llamado que tú tienes para mí. Tú me has llamado para ser un pueblo santo y que refleje tu santidad, Señor, pero hay ídolos en mi corazón, Señor. Los hay. Tengo que reconocer que los hay, Señor. Que me he descuidado, Señor, que no he tenido el cuidado que tú me pides de poner tus palabras en mi corazón. Me ha ganado la pereza, Señor, ayúdame. Tenemos que sincerar nuestro corazón con Dios, hermanos. El Señor viene pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Él? ¿Vamos a estar como eso de la parábola de los talentos? Señor, tuve miedo y escondí tu talento que me diste. ¿Y sabes qué nos va a decir el Señor? Siervo malvado, hubieras metido mi talento al banco aunque sea. Te di el don de maestro, ¿qué hiciste con él? Te di el don de servir, ¿qué hiciste con él? Te la pasaste sentado todo el tiempo en la silla. Hermanos, Dios nos está hablando. Yo sé que Dios nos está hablando esta noche. Y sabes, Nabucodonosor no quiso atender el consejo de Dios por medio del profeta Daniel y se volvió como bestia. ¿Cuántos han leído la historia de Nabucodonosor? ¿Sí o no? Se volvió como una bestia. Daniel capítulo 4, versículo 28. Perdónenme, hermanos, pero la verdad es que hoy nos vamos a alargar con la predicación porque así el Señor lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos vamos a ir de aquí hasta que Él nos cambie y haga algo en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Sí. Daniel 4:28, hermanos. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, versículo 29. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no está esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado ¿de quién? De ti. ¿Por qué se lo quitó el Señor? ¿Sabes? Él puso al reino en su... y le fue, ¿por qué? Al tropiezo. ¿Qué has estado poniendo en tu corazón que te está llevando a tropezar en los caminos de Dios? La mentira, el robo, la envidia, la codicia, el orgullo, la soberbia, la fama, el qué dirán los demás de mí. Eso estás poniendo en tu corazón. El qué opinan los demás de mí, el qué dicen los pastores de mí. Quítalo esta noche de tu corazón. Que te importe muy poco lo que diga la gente de ti, que te importe más lo que dice Dios de ti esta noche. Sincérate con el Señor. Tu trabajo lo has estado poniendo más como tropiezo en tu corazón para caerte. Nabucodonosor se cayó, hermanos. Dios le avisó, y ¿sabes qué? Dios nos está avisando esta noche. Y dice ahí el versículo 32, 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él, ¿qué dice? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34 dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice ahí, alcé mis ojos ¿a dónde? ¿Qué hizo el hijo pródigo también cuando volvió en sí? ¿Sabes que el hijo pródigo puso a las riquezas de este mundo y al mundo en su corazón por tropiezo? Y se tropezó, ¿sí o no? Le pidió la herencia, puso en su corazón la herencia, puso en su corazón las cosas de este mundo y se tropezó. Y Nabucodonosor, pero llegó un momento en que en la misericordia de Dios dice que alzó los ojos al cielo y mi razón me fue, ¿qué dice? De vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, ¿cómo dice que son? Y él puede humillar a los que andan con... A veces decimos o pensamos: no, yo no soy soberbio. Quiero decirte algo. Mira, Dios puede utilizar hasta a un impío para humillarte y hacerte ver que andas en soberbia. De verdad. Y a veces, cuando eso nos llega a pasar, ni nos damos cuenta, y a veces lo único que hacemos, como Elías, córrete a la cueva. Y de ahí no queremos salir. Pero en la misericordia de Dios nos habla para sacarnos de ahí. Sí, la Escritura está diciendo que Dios va a traer libertad al cautivo, pero necesita el cautivo arrepentimiento, quebranto y docilidad para obedecer a quien, y ande viviendo en libertad ese cautivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está Nabucodonosor, trajo libertad, vino el quebranto antes de que trajera la libertad. Nosotros no esperemos a que nos venga una tragedia
para que nos quebrantemos, amados hermanos. Jonás andaba cautivo en su propio orgullo y en su enojo, ¿sí o no? Y eso lo llevó a desobedecer a Dios. Y el Señor levantó la tormenta y hizo que lo echaran al mar y se lo tragó el pez. Y ahí fue donde se quebrantó en el pez, estando adentro. ¿Qué situaciones han estado pasando en tu vida que Dios te está haciendo foco rojo? Dios nos avisa. Ahora quiero decir que esto no es para que nos dé miedo, sino para que le demos la respuesta a quien. Porque nos está dando su promesa también, de que Él nos va a sacar del cautiverio en el que hemos caído, porque nosotros mismos hemos puesto tropiezo, piedra en nuestro corazón para tropezarnos. Aquí no se trata, es que yo pensé que no iba a pasar nada si decidía esto, pastor. No, sí pasa. Sí pasa. Te va a tropezar. Y si no es consejo de la palabra, te va a llevar a tropezarte. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos dice, yo habito con el qué? Dice, aprender de mí que soy manso y qué. Esto es un texto paralelo a cuando Isaías dice que él dice que habita el Señor. Dice, vamos a Mateo 11:28, hermanos, acompáñenme por favor. Mateo 11:28 al 30. Dice ahí Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están, ¿qué dice? Trabajados y yo los haré descansar. Está Jesús hablándonos esta noche, como diciendo, ¿ya te cansaste de tu afán? ¿Ya te cansaste de tus mentiras? ¿Ya te cansaste de tus engaños? ¿Ya te cansaste de poner en tu corazón piedras para que te tropieces constantemente? ¿Ya te cansaste? Ven a mí, está diciendo el Señor, ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, ven a mí. Si estás cargado, y yo te haré descansar. ¿Ya te cansaste de ser sabio en tu propia opinión? Y dice Jesús, lleven mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesús es su palabra. Y aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón, dócil, obediente, sumiso. Decía un pastor hace rato en una predicación que escuchaba, dice, déjate presidir por la palabra. La palabra presidir significa dirigir. Hay personas, hay hermanos que Dios les da ese don de presidir, de dirigir. Pero esos hermanos tienen que dejarse presidir primero por la palabra para después guiar al pueblo a presidir, a que sean dirigidos también por la palabra de Dios. Ahora yo también tengo que aplicar eso a mi vida, tengo que dejarme presidir por la palabra de Dios, ser dócil. Si oyeres hoy su voz, no seas insensible. Con la palabra de Dios, obedécela para que no te vuelvas insensible a las necesidades de los demás. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajados y cargados. No hay descanso, hermanos. Va a llegar el momento en que se te va a hacer un fastidio la vida. No hay descanso. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y harán descanso para vuestras. Dice, porque mi yugo, ¿cómo es? Fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos quieren tomar el yugo de Jesús esta noche? Esto nos deja ver la inmensa grandeza de Dios, que se encuentra con la fragilidad y la necesidad de nosotros los hombres. Porque Dios, como fiel creador, hermanos, tiene un profundo interés por la obra de sus manos. Nosotros somos obra de las manos de Dios. Y nos hace saber que no solo habita en las alturas y en la santidad, sino en los corazones quebrantados y humildes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere habitar? Ahí lo dice Isaías 57:15. En la otra parte del versículo, en lo último, con esto termino. Para hacer vivir el espíritu de ¿qué? De los humildes. ¿Y para vivificar el corazón de quién?
Fíjate, no dice para hacer vivir a los autosuficientes. Un humilde es aquel que está aprendiendo a ser dócil. De repente se va a tener que encontrar con la batalla de su carne, que no quiere hacer la palabra en mi carne, pero dice: Señor, ayúdame, yo te quiero obedecer. Y es ahí donde empieza a rendirse poco a poco a Dios y se somete a la obediencia a Dios, y entonces está trabajando en ser ¿qué? Humilde. Y Dios lo va a hacer vivir. Vivir quiere decir dar nueva vida o energía a las personas dóciles, a las personas obedientes y sumisas. ¿A quién, hermanos? A Dios. ¿Cuántos quieren esa nueva vida de Cristo Jesús en sus vidas? Que se siga manifestando más. A más 3. Sí, todos lo anhelamos. Y dice, y para vivificar el corazón. Vivificar quiere decir renovar el corazón, renovar el entendimiento de los hombres y mujeres arrepentidos y que confiesan su pecado al expresar dolor y tristeza por ello. Porque el Señor no contenderá para siempre con el hombre ni se enojará, pues decaería el espíritu ante él de las almas que él ha creado. Por la iniquidad de su codicia se enojó el Señor y le hirió, escondió el rostro de ellos y se indignó, y él siguió rebelde el pueblo por el camino de su corazón. Pero Dios ha visto sus caminos, pero los sanará, dice el Señor, y los pastoreará, y les daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré fruto de labios, y dirán: paz, paz, al que está lejos y al cercano. ¿Dice quién? Jehová, y lo. ¿Cuántos quieren ser sanados por el Señor? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar con el Señor esta noche. Vamos a sincerarnos y a decirle: Señor, he puesto tropiezo en mi corazón. He permitido levantar ídolos. No sé, cada uno sabe cómo estamos con el Señor. Y quiero decirte que hoy Dios nos está dando la bendición y la oportunidad de quebrantarnos delante de Él. No esperemos a que vengan cosas difíciles para que nos quebrantemos. Él dice: no, Señor. Yo a veces le digo: Señor, ayúdame, que no vaya a venir algo tan fuerte y no saber qué es lo que estoy haciendo. No, guíame, dirígeme, Señor. Sígueme exhortando, redargúyeme de mi pecado cuando peco contra ti, Señor. No me permitas caer en el confort. Y busco humillarme. ¿Saben? Yo les quiero compartir algo. No es necesario quiere decir que es una regla lo que les voy a decir, ¿no? Pero a veces es el sentir de Dios en nuestro corazón. Cuando alguno llega a pecar, a veces dice: Señor, me duele tanto que, Señor, ayúdame, vuélveme a ti. Y a veces yo llego a tomar hasta tiempos de ayuno con el Señor y quebrantarme. La carne no quiere, se rebela contra Dios, pero la tengo que hacer chicharrón, como dicen. Y digo, esto no lo digo para enorgullecerme, mira, te lo digo con todo mi corazón, porque somos carne, hermanos, y tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Cuando nos damos cuenta que fallamos con el Señor, que pecamos, que lo ofendemos, que somos infieles con Él. Y a veces yo digo: sí, la carne no se quiere quebrantar, la voy a quebrantar. Señor, ayúdame. Piedad, ya no le pido misericordia, le pido piedad. Ten piedad de mí, Señor. Como David, por tu abundante compasión y misericordia, borra mis rebeliones. Y entonces el Señor nos salva de esto. ¿Cuántos creen que el Señor puede tocarnos esta noche? Pónganse de pie. Si alguien en su corazón tiene la convicción de doblar sus rodillas delante del Señor, lo puede hacer. Estamos en la libertad en el Señor, que nos da de estar en su casa. Si tú tienes la convicción de doblar tu rodilla, hazlo. O si quieres estar, Dios está mirando tu corazón, quiero decir.
Él mira nuestro corazón. Y Él quiere habitar con nosotros. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Reconocemos que tú eres un Dios santo, santo, santo. Alto y sublime eres tú. Y habitas la eternidad, Señor. Tú habitas en la altura y en la santidad, Padre. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, tú nos dejas ver claramente cómo el pecado y la opresión, Señor, habían abatido a tu pueblo tremendamente, porque el pueblo descuidó tu mandato de poner tus palabras en su corazón, en su alma, y no las quiso atar como señal en su mano, ni en los frontales, ni los quiso poner, Señor, en su casa, ni por el camino, Señor, tampoco. Nos estás hablando claramente, Padre. No podemos nosotros descuidar este llamado que nos estás haciendo al arrepentimiento. Tú nos has visto cuando pecamos contra ti, Señor. Nada podemos ocultar delante de tu presencia. No hay nada, Señor. Todo está descubierto ante tus ojos. Aún los secretos más íntimos de mi corazón y de mis pensamientos, tú lo sabes, Señor, y aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir, Señor. Tú eres el Dios que me ve, Señor. Eres el Dios que, Señor, justo, misericordioso. Señor, me duele ofenderte. Me duele, Señor, pecar contra ti. Me duele transgredir tus mandamientos, Señor. Darme cuenta, Señor, de mi corazón como es engañoso y perverso. Pero solo tú me puedes ayudar, Señor. Solo tú me puedes dar la fuerza, Señor. La llenura de tu Espíritu Santo para vivir en victoria. Para no descuidarme, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, Señor. Porque yo he puesto ídolos en mi corazón. He puesto cosas como piedras de tropiezo, Señor, en mi caminar contigo. Y eso me ha llevado a tropezarme, a serte infiel, a levantar, Señor, idolatría en mi corazón hacia contigo. Yo confieso mi pecado esta noche. Abro mi corazón delante de tu presencia. Yo no me quiero ir de este lugar sin que tú me toques por misericordia. Haz algo en mi vida, en mi corazón. Ten piedad, apiádate de mí, Señor. Vuélveme a ti de todo corazón, Señor. Yo necesito, Señor, que tú me vuelvas. Que tú, Señor, limpies mis pecados. Y hoy, como el salmista David, Señor, hablaba y decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y un espíritu noble me sustente, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y ellos se convertirán a ti, Padre eterno y celestial. Señor, límpiame de todas mis maldades y mis iniquidades. Señor bendito
Cristo, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Hoy confieso mi pecado, Señor. Ya no quiero tener ídolos, Señor. Derriba mis argumentos que se han levantado contra tu voluntad. Esos tropiezos de chisme, de murmuración, de queja, de envidia, de orgullo. Esos tropiezos de inmoralidad sexual, Señor. Esos tropiezos, Señor, Padre, que estorban en mi corazón, derríbalos, quítalos, hazlos a un lado. Hoy me arrepiento de todas mis maldades. Purifícame, Señor. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Dame la fuerza que necesito para caminar contigo, Señor, en los días de vida que tú me prestes. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Haznos experimentar tu gloria y tu presencia como en los anteriores días cuando te conocimos, Señor. Vuélvenos al primer amor por misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tócanos. Tócanos por misericordia. Que de hoy en adelante te podamos dar la respuesta, Señor, que tú tienes, que tú quieres que te demos, Señor, de caminar contigo. Ya no queremos caminar, Señor, solos, apartados de ti. Ya no, Señor. Tómanos en tus manos. Entrégale tu corazón al Señor. Dile, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Ya no es mía, es tuya, Señor. Toma el lugar que te corresponde, Señor, en mi corazón, el primer lugar. Yo vengo a ti, Señor, porque estoy trabajado y cargado. Y yo sé que tú me darás descanso, Señor. Yo sé que puedo hallar descanso en ti para mi alma. Yo tomo con tu yugo esta noche, Señor, y me someto voluntariamente a tu palabra, Señor, a obedecerla. Me someto a tus autoridades, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre eterno y celestial. Bendito eres, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Un tiempo para adorar al Señor. Tú que lo sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, enderezar mi camino delante de ti, mi Dios. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Tócame, Señor. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Señor, quiero ser diferente. Oh, Jesús. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar.
Enséñame a conocer tu corazón. Aleluya, Señor. Tú conoces quién soy. Tú sabes qué hago, Señor. Tú conoces lo que hago el lunes, el martes, cada día. Tú conoces mi relación en casa, con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo. Tú lo sabes todo de mí, Señor Jesús. Y yo digo que soy cristiano. Señor, tócame en esta tarde, Señor. Cambia mis metas, Señor. Yo quiero que me hables como a Pablo, como a Pedro, como a Juan, como a cada uno de ellos, Señor. Y transformaste su vida, Señor. Quiero ser tal vez como Zaqueo, Dios. O como esa mujer que estaba en medio del pecado, viviendo, Señor. Pero cuando tuvo un encuentro contigo, tú lo transformaste, Señor. Aquí estoy, Señor. Abro mi corazón a ti, Jesús. Abro mi corazón a ti, Señor. A ti que no sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, es todo para mí, Jesús. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, enderezar mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más te puede tocar y venido a mí te quiero adorar, gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz, escucharte. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás, mi Dios. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz, escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Tócame tan profundo que mi alma sepa tu voz, escuchar. Lleva en mi vida esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Lleva en mi vida esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Enséñame a conocer tu corazón. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte respuestas claras de obediencia, Señor, de atender cada instrucción que nos has estado dando, Señor.
todo lo que hoy nos has hablado. Queremos darte respuestas y darte el primer lugar y honrarte con nuestra vida. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu cuidado para nosotros como tu iglesia. Gracias, Señor, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Un momento en tu lugar, ya casi terminamos. Vamos a tomar el tiempo para sembrar en la obra del Señor. En acción de gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y vamos a tomar una cita bíblica. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano. La hermana que se la va a traer en su lugar. En el libro de Crónicas. Vamos a ver en el libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a la lectura del 12 al 14. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la palabra, que todo es de Dios. Todo, ¿verdad? Todo es creado por Dios. Dice que de lo que recibimos de su mano, de eso le damos, ¿verdad? Ahora vamos a tomar de lo que Él nos ha dado, y vamos a darle para que esta obra siga adelante. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos ante su presencia dándole gracias, Padre, por este tiempo que nos ha permitido estar aquí, Señor, recibiendo, escuchando su palabra, Señor. Y damos gracias también por su misericordia, Padre, que usted ha tenido con nosotros, que hasta estos momentos, Padre, ha guardado nuestra vida. Hasta estos momentos, Padre, nos ha dado el sustento que necesitamos cada día, Padre. Gracias por ser nuestro proveedor, Padre. Gracias porque usted es el que provee para todas nuestras necesidades, mi Señor. De todo lo que hemos recibido, Señor, también dice su palabra que todo lo que tenemos es porque usted nos los da, Señor. Todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que recibimos es por su gracia, Señor. Nada es nuestro, Padre. Y en esta noche, Padre, queremos darle lo que usted nos ha dado también, Señor. Dice su palabra que no demos con tristeza ni por obligación, porque usted bendice al que da con alegría, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos los que estuvieron también viéndonos, conectados. Que Dios los bendiga y que tengan buena noche, que tengan sueños de paz. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a salir en el orden en el que fuimos recibidos. La hermana
estamos viendo, si Dios permite, el sábado tenemos reunión de mujeres a las 7 y tenemos el seminario, ¿verdad? Tenemos el seminario el día sábado a las 6 de la tarde. Aquí nos estamos viendo, y los que no pueden, el día domingo a las 8:15 tenemos la oración y el instituto a las 9 y la reunión general a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.